Buenas noches a todos. Es un gusto podernos encontrar aquí por medio del fanpage. Quiero agradecerles a ustedes por ver este video. Correspondía a la noche de bendición que teníamos agendada para el 4 de abril y queremos cumplir con esa cita. Gracias por estar ahí, por seguirnos por las redes, por escuchar nuestros mensajes y por apoyarnos. Vamos a hacer entonces primero una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos las gracias por este momento en tu presencia. Te pedimos que nos asistas hoy. Te pedimos que estés presente en esta charla que voy a dar. Ayúdame, Señor, para que a través de mis palabras pueda llevar refrigerio a los corazones afligidos y angustiados. Utilízame, Señor, como un instrumento para llevar tu paz, para llevar tu gozo, para llevar tus promesas. Gracias te damos, Señor, por el maravilloso milagro de la tecnología. Te pedimos que bendigas a todas las personas que van a hacer posibles que este video sea grabado, sea editado y sea entregado a todas las personas que lo van a ver. Gracias te damos, Padre, por la vida, por nuestra salud, por la de nuestros seres queridos. Queremos, pues, Señor, ponernos en tus preciosas y santas manos y que nos bendigas con una bendición de lo alto. Gracias te doy, Señor, ilumina mi entendimiento, utiliza mis palabras para que yo pueda llevar tu mensaje a muchas personas. Te doy las gracias, Señor, y te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. El tema de hoy es: pasa lo que tiene que pasar. Vamos a hablar de cómo sostenernos en las promesas de Dios a través de las tormentas. Como pues todos sabemos y conocemos, en este momento estamos atravesando una situación bastante compleja para todos, desde cualquier nivel que lo miremos. Es una situación un poco difícil o muy difícil para muchos. Yo creo que todos ustedes tuvieron la oportunidad de ver, o muchos de ustedes, tuvieron la oportunidad de ver la bendición, del Papa, en la cual nos dice que todos estamos en la misma barca en esta tormenta y todos estamos en la misma barca del miedo, porque a todos nos ataca el miedo en diferentes niveles. A algunos nos da miedo infectarnos, a algunos nos da miedo la crisis económica, a algunos nos da miedo que se infecten nuestros familiares, pero el común denominador para todos en este momento es el temor. Esa es en la barca en la que estamos todos montados en este momento. Yo quiero traerles hoy un tema el cual, a través de la experiencia que Pablo vivió en un naufragio, cuando Pablo iba como prisionero para Roma, lo llevaban en un barco y ellos experimentaron una tormenta. Y entonces voy a hacer una analogía a través de lo que Pablo vivió durante esa tormenta y ese naufragio con la situación que vivimos, y también para que nos demos cuenta que las cosas pasan porque tienen que pasar. Después de que nosotros vivimos circunstancias complejas, nos damos cuenta el propósito que tuvieron ellas. Y de la misma forma va a pasar con esta situación que vivimos ahora. Va a llegar un día en el que vamos a decir, claro, esto pasó por esto y por esto y por esto. Pero en este momento nos resulta difícil visualizar un resultado positivo, porque tanta información que nos llega nos hace perder la esperanza y nos hace angustiarnos y no ver a través de los ojos de Dios, sino ver a través de los ojos del mundo. Entonces, mi deseo es que este tema pueda iluminar los ojos de su corazón, que el Espíritu Santo pueda mostrarte que hay algo mejor más allá, que pasa lo que tiene que pasar, que Dios, para los que le aman, no permite que las cosas que lleguen a su vida no sea para un propósito específico, y siempre será que vamos mejorando, que vamos siendo unas mejores versiones de nosotros mismos para lograr alcanzar la estatura de ese varón perfecto.
Mi fe no debe de estar en cómo pasará. Nuestra fe debe de estar en el Dios que dice que las cosas pasarán. No sabemos cómo y cuándo van a pasar. Es posible que nos tengamos que agarrar para poder abordar ese barco, o que nos tengamos que sostener muy fuerte durante la tormenta para no caernos del barco, pero de todas maneras lo vamos a lograr. Después de que sobrevivimos de las tormentas, nos vamos a dar cuenta por qué sobrevivimos. Todo puede ser por una razón, porque tenía que pasar, porque teníamos que sobrevivir, porque teníamos que lograrlos, porque Dios tenía que probar su poder a través de lo que nos pasa o nos estaba pasando. Entonces vamos a tratar de darle un poco de sentido a los contratiempos que vivimos, que en este momento lo llamamos coronavirus. Entonces vamos a basarnos en este pasaje que les comenté de Pablo, camino a Roma, que sufre un naufragio. Esto está en Hechos 27, 14 y 15. Y otros siguientes en este momento vamos a tratar el versículo 14 y el versículo 15. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se vino encima un viento huracanado llamado noreste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. O sea que Pablo estaba en graves problemas, estaban enfrentando una tormenta. Entonces dice que el barco quedó atrapado por la tempestad y que no podía hacerle frente al viento y se dejaron llevar a la deriva. ¿Qué es dejarse llevar a la deriva? Nosotros muchas veces cuando estamos en medio de una tormenta, de un viento huracanado, de una tempestad, nos dejamos llevar. ¿Por qué nos dejamos llevar? Por nuestros pensamientos, por los pensamientos que tenemos de pánico, de preocupación, de temor, de rechazo. Nos dejamos llevar por el sentimiento que genera en nosotros esos pensamientos y nos dejamos llevar por ellos. Y ese dejarnos llevar por esos pensamientos genera en nosotros ansiedad. ¿Y qué hace esa ansiedad? Nos quita el sueño durante la noche. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a recrear en nuestra mente imágenes de cosas que suponemos que van a pasar. ¿Qué pasa con eso? No funcionamos correctamente. Piensa en este momento qué cantidad de imágenes te has recreado pensando en cómo va a continuar esto, en cómo va a terminar, qué va a pasar después de la cuarentena o qué va a pasar durante la cuarentena. ¿Cuántas noches tal vez has pasado en vela o no logras estar presente en el momento? No has logrado disfrutar del tiempo de descanso que tienes en casa. No has logrado disfrutar de la familia que te rodea o no has logrado disfrutar de la soledad que tienes en este momento. ¿Por qué? Porque la ansiedad te impide estar presente y estás llenando tu mente de cosas, de imágenes y de escenarios que fabricas por tu preocupación de lo que crees que va a pasar. ¿Y qué hace ese espíritu de temor? Nos va aislando y nos vamos dejando llevar por ese temor. No tomamos el control de nuestra vida, sino que nos vamos dejando llevar a la deriva por ese temor. Continuamos con el versículo 17. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Ahorita ellos dejaron el barco a la deriva. ¿Cuándo hacemos eso nosotros? Cuando perdemos el control de las circunstancias, como en este momento. No tenemos el control. No sabemos, es imposible para nosotros controlar toda la situación que ha generado este virus. Versículo 18 al 20. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin
toda esperanza de salvarnos. ¿Cuál es el último objetivo del temor? Que perdamos la esperanza. Si le permitimos al temor que esté en nosotros sin vigilancia y sin control, nos va a llevar a perder completamente la esperanza. Esa tormenta que Pablo está viviendo se asemeja a nuestras pruebas y a la prueba que estamos viviendo ahorita precisamente, en la cual no vemos el final. Aquí dice que como ya no veían ni el sol ni las estrellas, perdieron toda esperanza. Nosotros no vemos el final, entonces nos llenamos de desesperanza. Y ellos creyeron que no podían ser salvados. Nosotros pensamos que ya estamos perdidos. Muchos de nosotros podemos estar pensando en este momento que ya estamos sentenciados o a quedarnos sin trabajo o a quedarnos sin la provisión o ya no vamos a volver a ser los mismos o las cosas cada vez van a ser peores. Todo el mundo dice que las empresas cierran, que despiden empleados, que va a haber hambre. Entonces perdemos la esperanza y creemos que no nos vamos a salvar, al igual que Pablo y los que estaban en esta nave, en este barco, creían que no se iban a salvar porque ya no veían ni sol ni estrellas. Siguientes versículos 21 y 22. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. ¿Esta noticia era alentadora o no? ¿Es alentadora o no? Según la perspectiva de la cual la miremos. Si empezamos solamente, el barco va a ser destruido, nos ponemos muy tristes, pero aquí dice, pero si le aumentamos solamente, o sea, eso quiere decir que el barco va a ser destruido, solamente el barco, pero ellos no. Entonces, ¿qué implicaba? Que solamente el barco se iba a hundir, pero ellos iban a perseverar, que iban a preservar, la vida. Entonces aquí hay una palabrita de distancia entre la fe y el temor, solo. El temor dice, el barco se va a hundir, y después dice, solo el barco. Entonces, probablemente habrá muchas cosas que van a cambiar, habrá muchas cosas que van a ser, que se van a perder, pero nosotros vamos a preservar la vida. Dios va a guardar nuestra vida, así como se lo dijo a Pablo y a los marineros que estaban en este barco. Siguientes versículos 23, 24. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. ¿Qué hizo Pablo? No se enfocó en la tormenta, se enfocó en lo que Dios le dijo la noche anterior a través de un ángel. O sea que Pablo no permitió que las circunstancias opacaran lo que Dios le había dicho a través de un ángel. Seguramente que tú has leído la palabra de Dios, seguramente que has ido a la Biblia y has encontrado promesas para ti en este tiempo. Pon tu mirada en esas promesas y no pongas tu mirada en la tormenta que está arreciando en nuestras vidas en este momento. Siguientes versículos 25 y 26. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Dios seguramente te ha prometido grandes cosas o te ha prometido que va a preservar tu vida, que va a haber provisión, pero te ha dicho, pero vas a tener que vivir todo este proceso, que es lo que le está diciendo a Pablo. Yo voy a guardar la vida de ustedes, pero de todas maneras van a tener que encallar, o sea, se van a quedar atrapados en una isla. Pero les pide que mantengan el ánimo. Dice, el barco se está hundiendo, pero mantengan el ánimo. O sea, nosotros ahorita todo lo vemos gris, pero el Señor nos pide que mantengamos el ánimo, Y eso es responsabilidad nuestra, mantener el ánimo. ¿Cómo podemos mantener el ánimo? Alimentémoslo. ¿Cómo? Leyendo la palabra,
alabando al Señor, escuchando canciones, llamando a alguien de la comunidad, a un amigo creyente para que te aliente, para que te dé una voz de consuelo. No alimentes el miedo, porque si tú alimentas el miedo te come. ¿Cómo alimentas el miedo? Leyendo todas las cosas que llegan por WhatsApp, que el 99% de ellas no son ciertas. Escuchando constantemente las noticias, oyendo lo trágico de las premoniciones que hay. Así alimentas el temor y el temor te come. Pero tú puedes alimentar el ánimo, como te dije, acercándote a ese Dios que te dice que todo va a ser para tu bien. Dios, que le está diciendo a Pablo, yo te voy a salvar, pero el barco se va a hundir. ¿Qué te está diciendo Dios a ti? Vas a llorar, pero yo voy a estar ahí para consolarte. Te va a doler, yo no te digo que no te va a doler, pero yo voy a estar ahí para sanarte. Seguramente van a estar las cosas muy difíciles, pero tú puedes elevar los ojos a los montes y pedir mi auxilio. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. Cobren ánimo, mantengan el ánimo, no dejen que el temor se apropie y se adueñe de ustedes. Tampoco vamos a combatir el miedo como poniéndolo a un lado, ignorándolo y haciéndonos los optimistas. Esa no es la manera de enfrentar el miedo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que no estemos recreando escenarios, como les había dicho anteriormente, escenarios en nuestra mente, donde la mayoría de las cosas no pasan. Tú seguramente te has dado cuenta que la mayoría de las cosas por las que tú te preocupas normalmente no suceden. Y sabes más bien qué pasa con la preocupación, que la preocupación acarrea más problemas. ¿Por qué? Porque de pronto tú te preocupas ahorita y la preocupación te lleva a que se bajen tus defensas. Y si te bajan tus defensas, probablemente puedes adquirir el virus. Otra cosa es que cuando nosotros tenemos miedo, perdemos nuestra perspectiva y no pensamos adecuadamente y podemos tomar decisiones equivocadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el regalo de ir al fondo del miedo es decirle sí, o sea, sí, seguramente que lo peor va a pasar, seguramente que van a pasar cosas difíciles, seguramente no va a ser un tiempo que yo pueda estar muy tranquilo, pero Dios está contigo en el fondo de tu miedo y eso te debe traer la tranquilidad, te debe dar paz. Dios está contigo en el barco que estás navegando en este momento. Cuando estamos en una tormenta, entonces no nos dejemos guiar por el miedo. Guiémonos por el Espíritu Santo, que Él sí sabe qué es lo que va a pasar más adelante. Nuestra vida siempre necesita ser guiada por algo y nosotros normalmente nos dejamos guiar por los sentimientos. Pero los sentimientos no pueden predecir el futuro. El único que puede saber qué va a pasar más adelante es el Espíritu Santo. Entonces, dejémonos guiar en las tormentas por el Espíritu Santo. Dios nos hace advertencias, pero Dios jamás pide que nos preocupemos. Dios pide que actuemos de acuerdo a esas advertencias, porque si actuamos de acuerdo a esas advertencias, Él va a poder traer la bendición que quiere traer a nuestras vidas. Entonces, mantengamos nuestro ánimo arriba, alimentémoslo en la presencia del Señor, poniendo canciones que nos hagan sentir su presencia, que nos haga sentir su respaldo, que somos sus hijos, que Él nos ama, que siempre estará ahí para nosotros. Entonces, cambiemos el enfoque frente a la tormenta. Cambiemos ese enfoque que tenemos. Cambiemos el enfoque del temor y enfoquémoslo en Dios, en sus promesas, en lo que Él te ha dicho. Ahí es donde tienes que poner tu enfoque. Quítalo del temor, no lo alimentes más. Nosotros generalmente queremos que se detenga la tormenta, pero muchas veces lo que Dios quiere no es detenernos la tormenta, sino que nosotros cambiemos el enfoque que tenemos frente a la tormenta. ¿Qué hizo Pablo? Pablo no se enfocó en ese barco que se estaba hundiendo, sino que se enfocó en lo que Dios le dijo. Le dijo, el barco se va a perder, pero ustedes van a preservar la vida. Entonces, enfócate en lo que Dios siempre te ha dicho, en lo que Dios siempre ha traído a tu vida. ¿Qué palabras ha traído a tu vida? Yo sé que seguramente muchas. Y Él te trae, nunca te dejaré ni nunca te desampararé.
Cuando estés cansado, yo renovaré tus fuerzas. Si tu padre y tu madre te faltara, con todo eso, yo te recogeré. Esas son las palabras que nosotros encontramos en la Biblia y nos alimentan nuestro ánimo. Dios tiene un propósito para todo esto. Pablo se dio cuenta. Él en Filipenses 1:12 nos dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. O sea que Pablo, al final de sus días, él se reconoció que todas las cosas que él había pasado eran por una razón y era para el avance del Evangelio. Dios tiene un propósito frente a las circunstancias en las cuales nos permite vivir. Él tiene un propósito para tu vida y tiene un propósito para la mía. Dios le mostró a Pablo que la nave se iba a hundir, pero que su propósito estaba intacto. El propósito que Dios tiene para tu vida, ahí está. Él lo determinó desde el día que decidió engendrarte en el vientre de tu madre. Y ese propósito, no habrá coronavirus, no habrá tormenta, no habrá circunstancia que lo haga cambiar. Ese propósito está ahí y Dios lo va a cumplir en tu vida. Así que no temas. Ese propósito se va a realizar. Y todo pasó tal cual Dios dijo que pasaría, como vamos a ver en Hechos 28:1. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Esa era la isla en que Dios les había dicho que iban a encallar. ¿Qué es Malta? Es el lugar donde no deberíamos estar, porque Pablo no debería estar en Malta, Pablo debería estar en Roma, pero encalló en una isla. Entonces, ¿qué es Malta para ti? Malta para ti puede ser el lugar donde no planeaste quedarte. Malta para ti puede ser esa etapa de la vida que no querías experimentar. Malta para ti puede ser ese despido que no esperabas. Malta para ti puede ser esa relación que no advertiste que terminara. Malta para ti puede ser ese estado emocional que no pensabas que ibas a vivir, como una tremenda depresión. O esa isla de Malta para ti es sentirte que ya, o verte de 40 años y que aún eres soltero o soltera. O Malta también puede ser esa persona que tú esperabas y nunca llegó. O esa persona que tú esperabas que estuviera ahí para ti y ya no está. Yo te pregunto, ¿alguna vez has estado en Malta? Seguramente que todos nos sentimos en Malta en este momento, en el lugar donde no queríamos estar. Porque con certeza que a todos se nos han desbaratado muchos planes que teníamos, muchos proyectos para este año 2020. En este momento estamos en Malta. Nuestro barco ha encallado acá. ¿Qué hacía Pablo en Malta? ¿Qué quería Dios de una persona tan importante fuera a llegar a Malta, una isla supremamente pequeña? ¿Qué nos dice Hechos 28:3-4? Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. ¿Qué tal pues? O sea, Pablo pasó un naufragio, encalló en Malta, se salvó y viene a prender un fuego porque está haciendo mucho frío y se le prende una serpiente y lo muerde. No, pues claro, todo el mundo dijo, no, pues este se salvó del naufragio, pero esta mala persona que ahorita lo van a matar con la muerte de una culebra. Cuando nosotros pensamos que la batalla ha terminado, llega otra cosa. Probablemente cuando lleguemos de nuestra cuarentena iremos a encontrar más problemas o posiblemente nos prolongarán la cuarentena. Bueno, no sé qué puede hacer más. Y entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Lo que Pablo nos dice que hagamos es lo que él dijo. Sacudió esa culebra y la tiró al fuego. No permitamos que esa angustia y que esa cosa, otra cosa que llegue a la vida, otra cosa que acompañe esta situación ya de hecho compleja, se nos meta a nuestro sistema y nos haga perder la esperanza.
qué pensaba la gente en ese momento? Pero si ese es un hombre de Dios, Dios, ¿por qué no lo protege? ¿Por qué permitió que esa culebra lo mordiera? Y nosotros, probablemente la gente no diga de nosotros, pero nosotros tal vez sí pensamos eso. Pero Dios, no es que nos amas tanto. Dios, si nosotros te servimos, Dios, pero si yo te sigo, ¿por qué estás permitiendo que esto llegue a mi vida? ¿Por qué permites que me despidan del trabajo? ¿Por qué permites que este familiar esté enfermo? ¿Por qué permites que esa persona que amo se vaya? O sea, una cosa más para mi vida. Una cosa más para mi vida. Entonces aquí nos dice que Pablo se sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y no le hizo daño. Entonces, no dejemos que eso se meta en nuestro sistema y sacudámonoslo. Y considerémoslo parte de ese plan de naufragio, del cual Dios se va a valer para hacernos una revelación más acerca de Él mismo. Pablo estaba completamente seguro que él tenía que llegar a Roma, entonces a él no le dio miedo que esa serpiente lo fuera a morder o que se fuera a morir. Entonces, convéncete de las promesas que Dios ha hecho a tu vida, de las revelaciones pasadas, y ten por certeza que Él te va a hacer otras más acerca de su poder, de su omnipresencia y del amor que tiene por ti. Entonces, si queremos estar atrapados en esta situación, pongamos nuestra mirada en el resultado y digamos, Señor, todo esto siempre servirá para tu gloria. Todo esto, Señor, siempre servirá para que tu palabra sea expandida, para que mi vida sea un testimonio más de los milagros que tú haces en nosotros. Entonces pensemos en eso, no nos dejemos atrapar, no nos dejemos que el veneno de la mordida de esa serpiente llegue a nuestro sistema, sacudámonoslo. Las oportunidades en la vida serán el producto secundario de la adversidad por la que estás pasando. Te digo esto porque imagínate que al ver que a Pablo no le pasó nada con esa culebra, el jefe de la isla invitó a Pablo a comer a su casa. Entonces vuelvo y te repito la frase. Las oportunidades en la vida serán el producto secundario de la adversidad por la que estás pasando. Vamos a Hechos 28:7. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. Durante el tiempo que Pablo estuvo en la casa de Publio, se dio cuenta que había un problema en la casa de Publio y Pablo lo vio como una oportunidad. Hechos 28:8. El padre de Publio estaba en cama enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Probablemente en este preciso instante Pablo ya entendió el por qué tenía que estar en la isla de Malta. Porque tenía que sanar al papá de Publio. Y mira lo que dice el versículo siguiente. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Esa fue la razón, el propósito por el cual Pablo encalló en Malta. Por eso llegó a esa isla. Por eso tú y yo hemos llegado a muchos Maltas que no queríamos llegar. Por un propósito y por una revelación que Dios tiene para ti y para mí, estamos en este momento en Malta, en la situación del coronavirus. Hay muchas cosas por las que pasamos que no nos gustan, pero esas cosas son las que nos han ayudado a ser hoy lo que somos. Tenemos que revisar nuestra historia y darnos cuenta todo lo que Dios ha hecho a través de nuestra vida. Siempre miremos y lo que ha pasado ha contribuido para llevar un testimonio de Dios a la vida de otros, de los milagros y prodigios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pablo siempre quiso ir a Roma a predicar el evangelio, pero seguramente que él no deseó ir en grilletes y arrastrando cadenas por las calles como lo hizo, y con guardias a su alrededor. Pero ¿saben una cosa? Cada que predicaba, los guardias tenían que estar ahí, entonces ellos también fueron evangelizados. No era de la manera que Pablo quería, pero sí se cumplió el propósito que Dios tenía en mente para Pablo,
que fuera a evangelizar a Roma. Probablemente esta situación no nos encanta ni nos gusta estar en ella, pero esto tiene un propósito para la expansión del reino de Dios. Pablo no se consideró un desgraciado ni un desafortunado por lo que tenía que pasar, sino que siempre vio un propósito de Dios en esto. Él obedientemente cumplió todo, no se desesperó, no se angustió, no se amargó, no se sintió un rehén de Dios, simplemente sintió que eso era lo que tenía que pasar y él decidió vivirlo a la manera de Dios. Probablemente en este momento sentimos que un fuerte viento está golpeando nuestra embarcación, pero que tú ni yo tenemos el control de esta embarcación. Pero sabes una cosa, Dios sí tiene control sobre la tormenta. Dios sí tiene control sobre ese viento para hacerlo soplar en la dirección que Él desee para que se cumpla el propósito en nuestra vida. Si Dios permite que esto está pasando, aceptémoslo. Así hizo Pablo. Bueno, voy a ir a Roma, me va a tocar vivir un naufragio, me va a tocar llegar a una isla donde hacía un frío tremendo, me tocó aguantarme la mordida de una culebra. Pero ese era el plan y ahí me acojo, lo acepto, Él lo aceptó. Aceptemos la situación actual. Entre más rápido la aceptemos, menos sufrimiento nos va a traer. Porque estamos en nuestra mente pensando, ay, pero si esto no hubiera pasado, vea, yo hubiera hecho esto, yo me hubiera ido a viajar, o yo hubiera podido cambiar de casa, o yo hubiera podido comprarme ese apartamento, o yo hubiera podido meter a mi hijo a tal universidad, o yo hubiera podido cambiar de trabajo, me hubiera conservado mi trabajo, o tendría platica para comprarme un pantalón. Muchas cosas que seguramente se han tergiversado por esta situación, pero aceptémosla. Entre más fácil, más rápido la aceptemos, menos sufrimiento nos va a traer a nuestra vida y más fácil podremos sentir esa presencia de Dios y poder percibir qué es lo que Él quiere revelarnos a través de todo esto. Entonces, esto era lo que tenía que pasar. Aún nuestros errores, porque Dios necesita llevarnos a Malta. Así como Dios necesitó llevar a Malta a Pablo para que sanara al papá de Publio y todos los enfermos de la isla y Dios fuera glorificado allá. Esto que nosotros estamos viviendo tiene un propósito. Y esto tiene que pasar porque es la razón, porque tiene una razón de ser, un propósito. Y esto es lo que yo quiero que tú puedas llevarte después de esto. Esto que está pasando tenía que pasar, porque después vamos a ver el resultado y nos vamos a dar cuenta que esto tenía que pasar. Como nos hemos dado cuenta de muchas cosas que han sucedido en nuestra vida, que pasaron porque tenían que pasar, porque desencadenaron unos resultados finalmente favorables para nuestras vidas. Estemos contentos con las tormentas, porque las tormentas se llevan todo aquello que no necesitamos, toda aquella carga muerta que tenemos sobre nosotros y que nos impide que lo esencial de nosotros brille para que podamos ser las personas que Cristo quiso que nosotros fuéramos. No carguemos el peso muerto tal vez de relaciones inútiles, de comprar cosas que no necesitamos, de abrir la puerta y llegar a un cuarto equivocado. Las tormentas se llevan todo aquello que no necesitamos. Entonces estemos contentos porque esto pasa porque tiene que pasar. Tal vez nos cueste mucho sonreír al decirlo, pero finalmente llegaremos a ese punto. Porque estamos contentos que esto pasó porque tiene que pasar para llevarnos a nosotros a una liberación. Pablo lo dijo en Filipenses 1:20. Mira como dice las palabras, mi ardiente anhelo y esperanza, o sea, algo que lo quemaba en su interior, es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado. Lo que sea que tengamos que vivir, bueno o malo, que todo sea para que Cristo sea exaltado. Y esa es la revelación, la persona de Cristo, a través de nosotros, del testimonio que demos de cómo vivimos esa situación. Porque esto tiene un propósito. Esto pasa
porque tiene que pasar. Así como ese naufragio de Pablo pasó porque tenía que pasar. Y él cumplió con su propósito de ir a Roma. Nosotros tenemos ese propósito eterno, pero esto está pasando porque tiene otras circunstancias y otras cosas que necesita Dios que pasen en nuestras vidas para que Él se pueda revelar con más poder y nos lleve a nosotros a tener más libertad. Entonces yo te pido en este momento, tú me estás mirando a mí a través de la cámara y ese es mirar al futuro. Si tú voltearas 180 grados, quedarías mirando a tu pasado. Pero para mirar a nuestra siguiente tarea, que es el futuro que está al frente, a nuestro siguiente logro, a nuestro siguiente nivel de influencia, a nuestra siguiente etapa de gozo, para poder mirar allá no podemos estar girados 180 grados mirando al pasado. Tenemos que estar mirando al futuro. Miramos al pasado solamente para recordar todo lo que Dios nos ha dicho que va a hacer en nuestras vidas, todo lo que significamos para Él. Que somos amados, que vamos a ser sostenidos, que Dios estará con nosotros siempre, que es un Dios de poder, que es un Dios de amor. Entonces, lo que pasó, hayas querido o no, haya sido tu culpa o no, ya pasó. Eso ya pasó. Así que es tiempo de girar, de mirar el pasado, de no aceptar, de anhelar lo que teníamos antes de que esto todo empezara. Y miremos al futuro. Entonces, no podemos ir a lo siguiente que tiene puesto nuestro nombre, o sea, a esa tarea, a ese logro, a esa influencia, a ese gozo, si no miramos hacia el futuro, si no le confiamos a Dios ese futuro. Porque sabemos que lo que está pasando ahora es porque tiene que pasar, porque tiene un propósito eterno para ti, para mí y para el mundo entero. En este momento no lo podemos ver, pero visualicémoslo con los ojos de la fe. Así como Pablo se visualizó en Roma, visualicémonos con los ojos de la fe, donde Dios nos quiere llevar a través de esto. Tal vez no lo sepas, solo confía que Dios no está haciendo esto porque quiere, que Dios no tiene el control sobre esto, Dios tiene el control sobre todo. Tal vez estoy segura que Él no ocasionó esto, es la respuesta a nuestra falta de conciencia y de buena administración en la naturaleza, de los recursos y de nosotros mismos. Pero Él está utilizando todo esto para devolvernos a nuestro origen, para que volvamos los ojos hacia Él, para que valoremos la naturaleza, valoremos la salud, valoremos la familia, pero por sobre todo para que lo tengamos a Él presente. Él se va a revelar después de este tiempo. Entonces, te invito para que levantes tu ánimo, para que no alimentes el temor, para que sepas que aquí hay un propósito, que Dios se va a revelar a tu vida y que esa revelación te va a llevar al siguiente nivel y te va a dar libertad. Entonces, bendigamos a Dios en este momento y pidámosle de todo corazón que nos ayude a aceptar esta situación, a poder ver que esto tiene un propósito y que Él se va a revelar con poder en nuestras vidas, para que seamos todos los días mejores y podamos alcanzar esa estatura del varón perfecto. Padre amado, nos ponemos en tus santas y preciosas manos y te confiamos nuestro futuro. Ayúdanos a vivir este presente de la manera como lo vivió Pablo, con paz, sabiendo que tú estabas en control, que la nave se podía hundir, que la tormenta la podía desbaratar completamente, pero que su vida iba a ser preservada. Muéstranos, Señor. Danos esa palabra de aliento. Ayúdanos a alimentar nuestro ánimo, a dejar de alimentar los temores, para poder verte a ti, Señor, en medio de toda esta situación. Y para poder tener la certeza que esto pasa porque tiene que pasar, porque tú tienes un propósito y una revelación para hacernos a través de toda esta situación.
Bueno, quiero darte gracias por este tiempo que pasaste conmigo viendo este video. Te invito para que nos visites en nuestro canal de YouTube y en nuestra página del fanpage. Te doy las gracias y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo el honor y toda la gloria sean para Dios. Muchas gracias.